Súper, sí, estás Entonces, en el lugar indicado. sí, entonces, bueno, estoy mirando cómo es la temática, estaba haciendo la lectura de la justificación y todo esto, y pues me interesa el tema sobre el totalitarismo. Entonces, mirar a ver cómo es la dinámica, la mecánica aquí del semillero. Súper, sí, bienvenido. Pues acá nos gusta leer y estamos este semestre leyendo a Hannah Arendt y este libro que se llama Los orígenes del totalitarismo y está muy buena esta lectura. Y también pues es una lectura que nos va a ayudar mucho a entender hoy qué está pasando con el ascenso de todas las derechas en Latinoamérica, el presidente Milei, por ejemplo, u otros presidentes por el estilo, y también no solamente de derechas, también de izquierdas, en qué medida las ideologías y las pretensiones totalitarias se pueden rastrear en muchos ejercicios del poder. Y también una de las cosas centrales de este semillero. Hola, profe, ya le voy a dar la mano. Una de las cosas centrales para que nos hable usted de eso es el tema de la fenomenología, de cómo todos estos regímenes y estos ejercicios del poder pasan por los cuerpos, pasan por las experiencias de los seres humanos. Entonces se reencuentran a la manera, por ejemplo, del miedo, ¿cierto? El lavado cerebral, ¿cierto? La enajenación, eh, el temor, la denuncia, eh, muchas situaciones como del alma y de la vida cotidiana de las personas, de la vida, ¿cierto? En la que o sea, la fenomenología nos ayuda como a entender esa dimensión experiencial de este ejercicio del poder totalitario y no dejarlo simplemente como en una reflexión de filosofía política. Listo, profe, hola Juan Sebastián, profe, hola, bienvenido. Hola compañeros, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, excelente. Qué pena, me cogió una situación muy particular y por eso no alcancé a escuchar a tiempo la intervención. Yo estoy pues muy agradecido de que ustedes hayan empezado sin mí. Eso quiere decir que ya el, 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 el animal funciona por sí mismo, o sea, ya es autómata. Entonces, los felicito ahí por esa iniciativa y muy bien por Pedro a hacernos el abrebocas a propósito de los prólogos, de los orígenes del totalitarismo. Claramente son unos prólogos escritos, fueron cuatro prólogos claramente, y muy bien leído por Pedro. Ahí hay un tema que yo quería, de pronto no sé si Pedro alcanzó a tematizar un poco el asunto, y es el asunto del presente. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que esta propuesta de Hannah Arendt es una ontología del presente, digamos que es una categoría filosófica muy importante para los filósofos contemporáneos, especialmente pienso en un tipo como Michel Foucault, por ejemplo, el tema de la ontología del presente, ¿no? Porque Hannah Arendt en esos prólogos habla justamente de que pensar el totalitarismo es volcar la filosofía a un análisis del presente y porque hay que sacarle el quite un poco a la nostalgia por el pasado, porque uno encuentra también que hay ciertas visiones políticas nostálgicas y que el totalitarismo está alimentada vivencialmente, digámoslo ya, fenomenológicamente, una experiencia con el pasado y también una experiencia con el futuro. Me parece muy interesante que el fenómeno totalitario tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Me parece que ese elemento tan importante que señala Hannah en esos prólogos, ¿no? Eso por un lado, y el devenir histórico en el análisis es, ahora, si el análisis del totalitarismo es un análisis de ontología del presente, entonces uno entiende el devenir de esa experiencia en esos tres elementos que señala digamos, la filósofa, que es el antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo, ¿cierto? Que es como, también una apuesta teórica ahí, que es una mezcla también como entre filosofía de la historia, ontología del presente. Y ahí también, pues la idea es ir mirando
cómo se muestra la fenomenología, porque tal y como lo señalaba el compañero Faber, esa fenomenología, pues a nosotros nos interesa un poco tematizar esa ontología del presente, pero cómo afecta, digamos, en un relato vivencial de primera persona al sujeto histórico. ¿Ve? Que el análisis, digamos, muy bien señalaba Pedro, si bien parte de un asidero político, pero tiene digamos, una correlación con el sujeto y los sujetos, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa ver cómo advienen estos fenómenos del antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo como configuraciones de subjetivación, pero también de desubjetivación. Y en ese sentido es que yo pienso que ahí le sacamos todo el interés fenomenológico a la lectura de Hannah Arendt. Recordemos que Hannah Arendt pues no fue una filósofa académica, también que hay que decirlo, era ya más una periodista, digamos, ella no pertenecía como al círculo académico, a pesar que tuvo como, eh, digamos, como maestros a Heidegger, a Jaspers, ¿no? O sea, ella sí vivió un poco el ambiente intelectual alemán, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo también quería señalarlo. Muchas gracias, compañeros. Y se van con mis inquietudes. Súper, profe, muy bacano lo que nos cuenta. Y sí, es una ontología del presente. El documento, el prólogo empieza con esta frase de Karl Jaspers, que es no someterse a lo pasado ni a lo futuro. Se trata de ser enteramente presente. Y el modelo de la comprensión que Hanari propone, que eso lo mencioné en la relatoría, es una comprensión que es una especie de enfrentamiento con el presente, ¿sí? Simplemente estarse frente a la incomodidad de esos hechos horrorosos, y que a partir de esa coexistencia con esos hechos, pues desnuda, es posible una comprensión, como de lo muy cargado que viene el presente de pasado. Pero bueno, le doy la palabra a Lady. Hola, Lady. Hola, pues como le comentaba, no, apenas estoy conociendo el tema, pero escuchándolas hablar también me hace pensar cómo, digamos, ella vivió pues ya hace tiempo, ¿no? Casi pasada la Segunda Guerra Mundial y aún así sentía ese totalitarismo y esa presión de unos pocos y ahora me hace pensar en el momento, ¿no? Para movilizar una cabeza, digamos, uno manipulando masas, es más fácil ahora en el contexto que estamos con todo lo que la tecnología nos ofrece, ¿no? Entonces, asimismo también uno como individuo, o viendo cómo la gente consume tanto de redes sociales, también cómo aminoran esa forma, ese pensamiento crítico y analítico, y es más fácil de alguna manera, uno, llegarles y dos, manipularles, porque yo siento que pues yo trabajo en un colegio desde la parte administrativa, pero uno ve cómo cada vez los muchachos son menos críticos y analíticos y cómo se dejan llevar mucho por una idea X que salga. Entonces, esto podría ser una buena forma para llegar a manipular en otros sentidos, ¿no? Políticos o religiosos y llegar a mover más masas y esas masas se mueven sin saber el por qué, o sea, lo hacen pero sin ser conscientes de qué es lo que están haciendo y qué es lo que están siguiendo. Digamos, de alguna manera entiendo como que el totalitarismo podría ir por ese lado, ¿no? Era eso. ¿Quién le responde a Lady? ¿Quién tiene? A mí me parece que sí, que tienes toda la razón. Ah, se me fue el internet. Muy buena la lectura de Lady. Yo metí la cucharada ahí. Muy buena, interesantísimo. Entonces, claro, la antología del presente tendría que comprometer la tecnología. Habría que pensar si podríamos pensar en un tecnototalitarismo. Muy interesante. Hay un economista de apellido griego Varoufakis,
Y él tiene un concepto que a mí me llama mucho la atención, que se llama el tecnofeudalismo. Se llama el tecnofeudalismo. Y es muy interesante porque es un análisis un poco de todas estas dinámicas, un poco que plantea la sociedad neoliberal, pero en el ámbito pues de las tecnologías. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que él señala es que en el tecnofeudalismo se va a reproducir otras lógicas también totalitarias, pero entonces en beneficio de una élite que tiene acceso a las grandes tecnologías y que consume estas tecnologías, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y entonces, bajo digamos, el uso de las tecnologías, pues van a haber unos nuevos marcos sociales, digamos, de reproducción de saber y todas estas cosas. Me parece muy interesante esa mirada y claro, tiene que ver con la fenomenología de la experiencia totalitaria. Es que lo totalitario tiene que ver con una experiencia. Sí, me parece muy interesante porque le estamos dando este giro, ¿no? O sea, el totalitarismo no es una cosa ajena ya, que pasó en la historia, no. Es una cosa que tiene que ver con uno mismo y cómo uno también termina reproduciendo comportamientos totalitarios. Entonces, hay que revisarse uno mismo si uno también está siendo parte del sistema totalitario o si podemos, o si no nos podemos marginar de ese sistema, ¿no? A mí me parece que eso es absolutamente necesario entenderlo y también habría que pensarnos una deconstrucción fenomenológica de lo totalitario en nosotros. Muy bien, Juan Manuel, tiene la mano levantada. Bueno, a ver, hay varios puntos sobre lo que está mencionando, retomando un poco como la primera pregunta, que no me acuerdo quién la hizo, hablando de si el totalitarismo es un fenómeno que está atado a la cuestión económica. Eh, diría que pues, Karen sí lo conecta con lo económico, pero el capitalismo, pero lo une al capitalismo del siglo XIX, que es el que produce los excedentes de capital, la población, el Estado-nación, que no puede absorber a la salida de excedentes de las potencias europeas que recurrieron al imperialismo colonial. Recuerden el Congo, Leopoldo II, eh, caracterizado por la expansión por expandirse sin metas territoriales, ¿ya? Y por la acumulación simplemente de poder, y donde los estados dejaron de ser morales. Y en ese proceso se rompe de algún modo el equilibrio político, lo de Estado-nación, y pierden un control sobre la política exterior, ¿ya? Cómo surge una nueva burocracia colonial, autoritaria, sin frenos legales. Acuérdense, Jack Sparrow, de Indias, la Indias Company, ¿sí? Cómo se naturaliza la idea de que hay pueblos enteros que pueden ser gobernados como razas sometidas, ¿ya? Y de algún modo eso de algún modo va a plantear que el fenómeno del totalitarismo como fenómeno nuevo es que no busca tampoco, se ya separa un poquito la cuestión del capitalismo, es que no se busca un lucro ni una acumulación económica, sino una meta en la dominación total, ¿ya? Entonces, quizá aquí la novedad es la fusión entre ideología y terror. Creo que eso lo vivimos todo el tiempo en redes sociales. Y está también la cuestión de que la ideología promete un sentido total de la historia. Abundan en estas redes sociales gurús y mil personas con mil discursos que pretenden dar un sentido a la historia, ¿ya? Y también la cuestión de que se atomiza como tal la línea de la pelea entre la lucha entre clases, se aíslan y se procuran estructuras sociales de resistencia, se desvían, ¿no? Ya hay la gran pregunta, ¿hasta qué punto la condición de posibilidad de nuevos discursos que han aparecido de forma ideológica terminan por aunar a las masas o a desarraigar las masas o burocratizarlas por medio de las redes sin un control para que de algún modo es lo que vemos hoy en día, esa gran pregunta de qué es precisamente la idea del lo que llaman el populismo, que es como una especie de crítica, bueno, crítica no, es como un fenómeno en donde el pueblo cree que por luchar por los derechos automáticamente son más libres, pero en el fondo son luchas inducidas por instituciones, empresas ya partidas de manera económica, ¿sí?
Veamos nada más y nada menos cómo se está planteando la idea de la invasión a Venezuela. La idea de que es por la libertad, que es el narcotráfico, y cómo ha cambiado el discurso. Pero también hay un punto del totalitarismo como sistema que define algo distinto, y es la aspiración a una dominación absoluta que combina ideología, terror, que trasciende lo económico. Por ejemplo, en el prólogo, Aran dice: no debemos confundir el totalitarismo con sus orígenes, ¿sí? Es más un antisemitismo, más que imperialismo, más que capitalismo, es la radicalización de esas fuerzas hasta convertirlas en un sistema que amenaza la humanidad misma, ¿ya? En ese sentido, hay una cuestión muy particular, y es que Aren, como apenas lo está pensando, quizá está muy bien a las antípodas de Michel Foucault, en donde está planteando que el poder viene de algún modo de una circunstancia de aislamiento, de atomización, en donde al totalitario cualquiera le cabe: izquierda, derecha, frente, derecha, centro, es perfecto, ahí caben todas las ideologías, no polaricen ese tipo de posiciones. Pero quizá el punto que Aren no está abonando aquí en cuanto a cuestión histórica es que de algún modo sí existe de algún modo una racionalización en la que cada forma de poder, como es la tecnología, termina asumiéndose en cómo el propio cuerpo social termina por abandonar cada vez más la capacidad que tiene de poder deliberar, ¿no? Y eso es algo muy llamativo, ¿no? Como ustedes escuchan a Uribe hablar del UP, de la Unión Patriótica, y los trata de guerrilleros, cocainómanos, terroristas. Entonces, noten que, y esto lo puede defender tranquilamente el taxista que lo lleva a uno, ¿ya? Entonces, ¿cómo, hasta qué punto esa atomización termina por hacerse más particular y generarse de mejor manera a partir de las redes sociales? Que es como lo que permite como dar un broche y enarbolar un poco lo que está aprendiendo el profe Ballén. Muchas gracias. Ya. Yo tengo algo para decir ahí, que es una de las paradojas que Hannah Arendt menciona sobre el totalitarismo, y es cómo los pueblos, a sabiendas de la criminalidad de sus líderes, los apoyan y los eligen. Ya, eso era todo. Muy bien, muy interesante estas valoraciones. Agradecemos a los compañeros y las compañeras por hacer parte de este grupo. Esto apenas inicia con los prólogos, pero continuamos. Ya tienen ustedes la programación. Nos van a acompañar el profesor Juan Manuel, que hace parte del programa de filosofía. María Isabel, que ya hace parte del semillero, yo soy estudiante del programa de filosofía. Lady Edith, no, no sé a cuál, dónde haces parte tú, si eres del programa de filosofía, Sí, profe, soy estudiante de filosofía. y que estás, eres del curso de fenomenología. Sí, señor, por eso llegué acá. Me leo también Ah, la programación no, y me ha gustado. bienvenida. Muy bien, me alegra mucho. Así es como nosotros hacemos un poquito de ejercicios filosóficos fenomenológicos. Me alegra mucho que le haya gustado y que siga y se mantenga hasta el final de los tiempos. Es muy bien. También Faber José Fuentes nos ha acompañado. Muy bien, Faber, que se haya unido. No sé si también haces parte del curso de fenomenología. Mm, Sí, profe, hago parte del curso de fenomenología. Soy de filosofía. muy bien, excelente los dos por haber estado en esta sesión. Esto hace parte también como de la formación filosófica para que ustedes tengan una experiencia también. Esta ha sido una comunidad de aprendizaje que ya lleva un buen tiempo en la UNAD y en el programa de filosofía haciendo estos encuentros académicos. Y también, por supuesto, el profesor Juan Manuel, que se ha plegado también a esta iniciativa y que nos ha acompañado también a lo largo del año en estas aventuras quijotescas de análisis filosófico y de construcción de conocimiento colectivo. Muchas gracias, Pedro, por iniciarnos también en esta aventura.
Eh, muy gentil por tu presentación, nos has colaborado también con ese escrito, esa relatoría que la dispondré también en el grupo de Teams, si estás de acuerdo con eso. Y bueno, si no hay más preguntas, yo creo que la sesión podría quedar hasta acá, ¿cierto, Juan Manuel? ¿O tienes la mano levantada? Profe, ¿a qué horas No, ya. inician? Y es que en la programación no está la hora. Ay, joder, mi chica, sí, todas las sesiones inician a las 7 p.m. por aquello de la gente está terminando su jornada laboral y comienza, digamos, como una experiencia. Dice Hegel que el búho de Minerva vuela cuando la noche llega. Por eso empezamos a las 7. Más o menos, sí, tienes razón, me toca hacer esa aclaración de 7 a 9 más o menos, 8, 8:30. Digamos que hoy fueron los prólogos, pero pues más adelante va a estar para que ustedes revisen el texto. Si necesitan el libro de los orígenes del totalitarismo, por favor nos cuentan. Entonces lo podemos compartir. Hay un PDF al uso. Entonces, muy bien por ese lado. Entonces sí, no siendo más, si alguien más quiere decir algo, este es el momento. No, muchas Eh, gracias, buenas noches. Bueno, muy bien. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Estén bien. Muy buenas noches.